Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dice así, Josué dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes y ahora por este camino. Y si tienen un marcador, marquen esas palabras, porque ahí está la centralidad de en esta mañana. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Importante, subrayen esa palabra. Santificaos. Y luego dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que él echará de delante de vosotros el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, al amorreo y al jebuseo y a todos los eseos también. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, del Señor, sobre toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, versículo 14, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con todos los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas sobre todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, leída, poderosa, majestuosa. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos hables a través, Señor, de tu palabra. Espíritu Santo, sé nuestro maestro. Espíritu Santo, sé nuestro guía. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. En esta mañana no solo queremos información, deseamos revelación, Señor. Señor, no queremos salir de este lugar de la misma manera que hemos entrado. Señor, no queremos volver a casa, Señor, de la misma manera en la que hemos venido a la iglesia en esta mañana, Señor. Deseamos en esta mañana salir de aquí diferente, Señor. Salir de aquí, Señor, habiendo escuchado tu voz. Señor, habiendo escuchado tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Padre, háblanos. Haz lo que quieras hacer. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que todo lo que tú eres llene todo lo que nosotros somos, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Henos aquí. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Las cosas nuevas son siempre un desafío para nosotros, ¿verdad? Son siempre un desafío. Nos movemos a un lugar nuevo, venimos de una nación a otra nación, un trabajo nuevo, una casa nueva, una vecindad nueva, sea lo que sea, ¿verdad? Siempre es un desafío. Las cosas nuevas siempre nos trae un desafío, ¿verdad? Es un desafío porque tenemos delante de nosotros como un nuevo horizonte, como un nuevo empezar, como algo desconocido, ¿verdad? Un nuevo comienzo, un camino como el que hemos leído en esta mañana, por el cual nunca hemos pasado antes.
un camino por el cual nunca hemos estado, un camino que es completamente nuevo para cada uno de nosotros. Es un desafío también porque hemos dejado atrás lo conocido, lo cómodo, lo que es familiar para nosotros, lo que conocemos, ¿verdad? Lo que podemos controlar. Y entramos en algo que es completamente nuevo, totalmente nuevo. Algo que realmente nos desafía. Por eso todo lo nuevo siempre es un desafío, ¿verdad? Todo lo que desconocemos siempre es un desafío. Yo no sé si ustedes lo aprecian aquí o no, si ustedes lo ven aquí o no, pero yo creo que el Señor está haciendo algo nuevo. ¿Lo creemos? Yo creo que el Señor está haciendo algo nuevo, bien sea aquí, bien sea en Europa, bien sea, pero el Señor creo que está haciendo algo nuevo en todo el mundo, ¿verdad? Él en su infinita misericordia, en su infinita gracia, Él se está moviendo. Él se está moviendo porque Él es Dios. Él está actuando, Él está cambiando corazones. Él está trayendo a su reino a aquellos los cuales han de conocerle. Él está trabajando a tu favor y a mi favor. Él está trabajando por el bien de tu vida y por el bien de mi vida. Él está trabajando por su iglesia, ¿verdad? Él está formando a su iglesia. Él está plantando a su iglesia. Él está equipando a su iglesia, ¿verdad? Por eso es bueno recordar, mi amada iglesia, que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Él es fiel para terminar la obra que Él empezó en ti. Él es fiel para terminar la obra que Él empezó en mí. Por eso no hay lugar, escucha, no hay lugar para seguir viviendo en el pasado. No hay lugar para seguir viviendo en el ayer. No hay lugar para seguir dando vueltas alrededor del mismo monte. Y a veces pienso que como iglesia eso es lo que hacemos. Como iglesia siempre estamos dando vueltas alrededor del mismo monte, ¿verdad? Pero de alguna manera esperamos y de alguna manera pensamos de que va a ser diferente. Que queremos seguir haciendo lo mismo, pero esperando diferentes resultados. Y eso no puede ser, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos llama, nos desafía a que dejemos de dar vueltas, ¿verdad? A que dejemos de vivir en el ayer y que por fe, ¿verdad? Nos levantemos como iglesia, ¿verdad? Por fe y tomemos posesión de todo lo que Dios ha prometido en su palabra para su iglesia, para ti y para mí. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en esta hora. Eso es lo que el Señor está haciendo a través de su iglesia, ¿verdad? Así que déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las expectativas que tienes en tu vida? ¿Qué expectativas tienes en tu vida? ¿Qué estás esperando que el Señor haga por ti? ¿Qué quieres, qué deseas que el Señor haga por ti? ¿Sigues anhelando las cosas del ayer? ¿Quieres como de alguna manera caminar hacia adelante, pero mirando hacia atrás? Eso no concuerda, ¿verdad? Eso no concuerda. No podemos caminar así, ¿verdad? Porque me voy a caer del escalón y me voy a hacer daño. Tengo que mirar al frente, tengo que mirar a donde el Señor me lleva. Tengo que seguir el propósito del Señor, ¿verdad? Recuerda que aquellos que el Hijo hace libre, ellos son libres. En verdad. Aquellos que el Señor llama y hace libres son libres en verdad. Por eso déjame preguntarte una vez más. ¿Estás avanzando? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos caminando hacia donde Dios quiere que estemos? ¿O estamos viviendo atrás? Estamos mirando atrás. Estamos viviendo en el pasado. En otras palabras, ¿estamos caminando con la vista puesta en el ayer? ¿En lo que fue, cómo era, cómo lo teníamos? ¿Cómo se hacía? ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿O estamos mirando hacia la meta, la cual Cristo ha puesto delante de nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Como iglesia, pero también como individuos, discípulos de Dios. Quizás la razón por lo que... si estamos viviendo en el pasado, quizás la razón es porque no hemos hecho lo que el Señor nos dijo que hiciéramos la última vez que Él habló con nosotros. Lo dejo ahí. Quizás puede ser eso. La razón por la cual estamos todavía como el pueblo de Israel deseando Egipto es porque quizás no hemos hecho lo último que Dios dijo que hiciéramos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en tu vida? Iglesia, yo creo con todo mi corazón que Dios está haciendo algo nuevo. Y yo creo que Dios está haciendo algo nuevo aquí. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo aquí. Y lo veas o no,
Antes se decía, el pastor dijo algo de eso, ¿verdad? Si lo veas o no, déjame decirte, el Señor está trabajando. Lo veamos o no, el Señor está trabajando. Y no solo que Él está trabajando, sino que Él está estableciendo su reino aquí en el Bronx. ¿Y sabes qué? Lo está haciendo a través de ti. Lo está haciendo a través de ti. Lo está haciendo a través de ti, iglesia. Así como Él está estableciendo su reino hasta lo último de la tierra. Déjame decirte algo. Él está construyendo su iglesia. Él está construyendo su iglesia. No creo que me hayas oído. El Señor está construyendo su iglesia. Tú y yo. Él está construyendo su iglesia. Él está trabajando desde los cimientos hasta la última piedra. Él está poniendo cada cosa en su lugar. Y déjame decirte una cosa. Qué hermosa es la iglesia que Cristo está construyendo. Amén. Qué hermosa es la iglesia que Cristo está construyendo. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia establecida por Dios y para Dios. No por el hombre y para el hombre. No. Una iglesia establecida por Dios y para Dios. Y es la iglesia a la que yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿Tú? Yo quiero pertenecer a esa iglesia establecida por Dios y para Dios, que ama a Dios, que ama a las personas y que hace discípulos, ¿verdad? Una iglesia que es relevante. ¿Sabes lo que me refiero con una iglesia que es relevante? Una iglesia que no compromete la verdad. Una iglesia que no compromete la verdad. Una iglesia que habla la verdad en gracia y en amor, pero habla la verdad. Una iglesia que proclama lo que hay que proclamar, ¿verdad? Que el pecado separa de Cristo, pero que Cristo vino a quitar el pecado para que nos acerquemos al Padre. Amén. Una iglesia que no compromete la verdad, sino que predica la verdad, donde la gracia, el amor, la misericordia y la justicia de Dios son el latir de cada día. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y esa es la iglesia que Cristo está construyendo, ¿verdad? Ser parte de esa iglesia es ser parte de lo que Dios está haciendo. Ser parte de esa iglesia es ser parte de lo que Dios está haciendo. Y para ser parte de lo que Dios está haciendo significa que hemos de participar. No simplemente ser espectadores, sino participadores de lo que Dios está haciendo. ¿Saben que es muy fácil ser espectadores? ¿Es muy fácil o no? Eso es muy fácil. Vengo, dame. Pero ya está, no. Pero Dios llama a sus discípulos a que seamos participadores, poseedores de la vida del cielo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Para que otros vean quién es Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén. Y esa es la iglesia que Él está llamando, ¿verdad? Una iglesia extraordinaria, sobrenatural, única, poderosa. Una iglesia que habla de la vida abundante de Cristo, llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que muestra el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Y Él quiere hacer aún más. Ahora, la lectura que hemos hecho en Josué. Josué capítulo 3. Es un relato que nos sumerge de alguna manera, nos hace ver, abre el telón de alguna manera de un momento significativo, quizás el momento más significativo de la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Un momento esencial, ese momento en el que el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Cruza el río Jordán y ¿cuál era el destino? La tierra prometida. Cruza ese río para entrar en todo lo que Dios le había prometido. ¿Por qué es esencial? Porque por 40 años el pueblo de Israel había estado dando vueltas alrededor del desierto. ¿Te puedes imaginar 40 años? Cuando realmente la trayectoria desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, ¿sabes cuántos días eran? 11 días. Y tardaron 40 años. ¡Wow! Pero ¿sabes por qué tardaron 40 años? Porque desobediencia. Tardaron 40 años porque no creyeron a Dios. Prefirieron creer la voz del hombre antes que obedecer la voz de Dios. Por eso esto es un momento esencial, ¿verdad? Estaban ahí a la puerta de ese cumplimiento, el cumplimiento de la promesa de Dios para ellos. Sin embargo, en esa puerta se hallaba un obstáculo.
Se hallaba un impedimento, ¿verdad? Había algo que naturalmente era insuperable, que a la vista humana era muy difícil de superar, era imposible de parar. El río Jordán. El río Jordán. Había una barrera que les impedía ir hacia donde Dios los estaba llamando. Y yo creo que lo que hemos leído en esta mañana nos habla de tu vida y de mi vida. Yo creo eso. De muchas maneras refleja tu vida y mi vida, ¿verdad? Habla de la verdadera vida de la iglesia de Cristo. La vida que hemos y que somos llamados a vivir, ¿verdad? En estos versículos, creo yo que tratan lo que Dios quiere decirnos y hacer en el aquí y en el ahora. En este lugar, en tu vida y en mi vida, en España, donde quiera que estemos, ¿verdad? Esta palabra que hemos leído en esta mañana nos revela el secreto. Yo sinceramente creo que nos da esa revelación, nos da el secreto para acceder a una vida en abundancia, una vida de abundancia en Cristo, una vida de victoria en Cristo, una vida que realmente vale la pena vivir. En estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Estos versículos tratan de una vida de fe, y de cómo cuando vivimos una vida de fe, la gloria se la lleva Dios, no el hombre. Eso es lo que Josué nos está diciendo, ¿verdad? Y la realidad es esta. La realidad es esta, y es lo que vemos en los versículos que hemos leído, que cuando Dios habla, nosotros debemos de obedecer. No debemos de cuestionarlo, debemos de obedecer. Debemos de obedecer, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que quiere decir esto para nosotros? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo vamos a responder como individuos, pero también como iglesia, a lo que Dios pone delante de nosotros? Y yo creo que lo que Josué nos está invitando es a reflexionar sobre la fe, sobre la obediencia y sobre la certeza, que hoy se ha estado hablando mucho de ello, de la presencia de Dios en nuestros propios desafíos. ¿Verdad? Así que ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana? No me cabe la menor duda que lo que el Señor está diciendo hoy, aquí en este lugar, a tu vida y a mi vida, a la iglesia, el remanente en esta mañana, es esto. Te invito, Él está dando una invitación en esta mañana. Y la invitación es esta. Te invito que avances hacia la abundancia que ya yo he preparado para ti. Eso yo creo que es la invitación que Él nos está dando en esta mañana, ¿verdad? Te invito a que avances hacia esa abundancia que te espera en mi presencia. Amén. Que te espera en mi presencia. Nunca pierdas de vista. Eso es lo que Él nos está diciendo. Nunca pierdas de vista. Nunca quites la mirada, nunca pierdas el deseo de conocer, de reconocer, de recibir y de vivir conforme al propósito de Dios que Él tiene para tu vida. Nunca quites tus ojos de eso, ¿verdad? Ahora, déjame decirte esto, antes de entrar en lo que creo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Antes de entrar, déjame decirte esto. La incredulidad siempre dice, oye, vamos a volver a donde es seguro. Vamos a volver a donde es seguro. Vamos a volver a lo que es conocido. Pero sin embargo, la fe en Dios, la fe en el Creador del universo dice, avancemos hacia donde Dios está. Avancemos hacia donde Dios está obrando. Avancemos hacia lo que Él tiene preparado. Avancemos hacia lo que Dios está haciendo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos hacia donde Dios quiere que avancemos? Y lo primero que vemos en los versículos que hemos leído es como el pueblo de Israel hace lo siguiente, y es a lo que nos invita la palabra del Señor, y es esto: muévete con el que te mueve. Muévete con el que te mueve. En otras palabras, mantén tus ojos en Jesús. Mantén tus ojos en Jesús. En los versículos iniciales del libro de Josué, vemos cómo cuando el pueblo de Israel estaba preparado para cruzar, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Tus ojos estén ¿en quién? ¿En qué? En el arca, ¿verdad? En el arca. Y por eso es que Él dice, muévete con el que te mueve. Josué tenía un gran desafío.
Sin duda alguna, como líder del pueblo de Israel tenía un gran desafío. Y el desafío era llevar al pueblo de Israel de donde estaban a la tierra prometida. Su misión era guiar a esta nación a obtener las promesas que Dios le había dado desde hacía muchísimos años. Esa era la misión de Josué. A simple vista, cuando leemos esto, a simple vista, esta misión era algo realmente difícil a los humanos. Realmente era difícil, no era nada fácil, era en verdad complicado. Él no podía pedirle a la gente, imagínate, tenían un río que por cierto, y hablamos de eso un poco más tarde, que por cierto era un río que estaba desbordado por la lluvia, estaban en un tiempo de inundación. Y en primer lugar, era difícil porque tú no le vas a pedir a la gente que nade. No vas a pedir a la gente, oye, nádate el río de aquí a allí para pasar. No, eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Aparte de eso, llevaban 40 años en el desierto, no había muchas maneras o no había muchas oportunidades de aprender a nadar en el desierto, ¿verdad? No fueron a la escuela de natación del Sinaí, no existía, ¿verdad? No había una escuela de natación. Es decir, Josué no podía pedirles que nadaran. En segundo lugar, como he dicho, el Jordán estaba desbordado, porque era la época de la crecida del río por la lluvia. Literalmente hubiese sido un suicidio cruzarlo por la velocidad del agua, por cómo estaba, ¿verdad? Y lo tercero es que Josué no podía en verdad construir barcas. ¿Te imaginas construir embarcaciones, barquitos para 2 millones de personas? Imagínate lo que costaría el tiempo, y no solo eso, sino que el tiempo de llevar en construir todas esas arcas o todas esas barcas le hubiese sido un tiempo para el enemigo poder decir, están ahí, vamos a atacarle. Si no tenían mucho tiempo, habrían sido un blanco perfecto para el enemigo, ¿verdad? Pero Dios tuvo una idea mucho mejor. Él lo simplificó. Solo había que hacer una cosa. ¿Y qué era lo que Dios dijo? Muévete cuando el arca se mueve. Muévete cuando el arca se mueva. Muévete en otras palabras, muévete con el que te mueve. Muévete con el que te mueve. No sé si se fijaron en esto, pero hay un dato muy importante en la lectura que hemos hecho, ¿verdad? Y en los 17 versículos que tenemos en este capítulo, ¿sabes cuántas veces se hace referencia al arca? ¿Lo han leído? 10 veces. En 17 versículos, 10 veces se hace referencia al arca del pacto. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué quería el autor del libro de Josué decirnos con ello? Que la clave para cruzar el río de lo imposible es muévete con el que te mueve. Muévete con el que te mueve. El arca, todos sabemos, y vamos rápido, el arca representa la presencia de Dios, ¿verdad? El arca representaba la presencia de Dios. Y era una caja, era una caja de madera que estaba bañada, revestida con oro, una caja que contenía 3 cosas muy importantes, ¿verdad? Contenía los 10 mandamientos, las tablas de la ley, contenía una cacerola con el maná, ¿verdad? Y también estaba la vara de Aarón. Eran 3 cosas muy importantes: la palabra de Dios, la provisión de Dios, ¿verdad? Y el liderazgo de Dios. Esas son las 3 cosas que el arca, ¿verdad?, mostraba y contenía, ¿verdad? Representaba todo lo que Dios es al pueblo de Israel. En otras palabras, el arca se puede resumir en la siguiente frase: Dios con nosotros. Dios con nosotros. Josué le dijo al pueblo de Israel que no solo mantuviesen sus ojos en el arca, que no solo mantuviesen sus ojos en Dios con nosotros. Él podía haber dicho: hey, yo soy el líder, sígueme a mí. Hey, yo soy el que, yo tengo... No, él lo podía haber hecho, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre que amaba a Dios y que quería obedecer a Dios.
Era un hombre que quería seguir en los pasos de Dios. Era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso nos recuerda, iglesia, nunca dejemos guiarnos por los sentimientos de nuestro corazón. Nunca dejemos de guiarnos por lo que yo pienso. Nunca dejemos que eso sea lo que nos guíe, que eso sea lo que nos parta, ¿verdad? Nunca dejemos guiarnos por los programas creados por el hombre. Los programas son buenos, los programas son necesarios, pero que eso no sea el fin. Pero que eso no sea el fin. No dejemos que la cultura guíe a la iglesia. Al contrario, dejemos que la iglesia impacte la cultura que nos rodea. Amén. Y no dejemos o no hagamos las cosas porque los demás lo están haciendo. Hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. Porque Él tiene un llamado específico para ti y un llamado específico para esta iglesia, donde están y donde Dios quiere que les lleve. Así que hagamos lo que Dios quiere que hagamos en este lugar, ¿verdad? Así que sigamos su presencia. Muévete con el que te mueve. Dios se está moviendo. Amén. Dios se está moviendo. Para nosotros hoy, como iglesia, para nosotros, Jesús es el cumplimiento del arca, ¿o no? Jesús es el cumplimiento del arca. Jesús es Immanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y Él está con nosotros. Y no solo que está con nosotros, está en nosotros. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos algo que Josué no tenía. Nosotros tenemos algo que el libro de que el pueblo de Israel no tenía. Y tenemos al Espíritu Santo, no algo, a alguien. Tenemos la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros, que vive en nosotros. Es esa promesa garantizada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Dios en el pasado, Dios en el Antiguo Testamento tenía un templo para su presencia. Hoy, en esta era, en la era de la gracia, Dios tiene a un pueblo para su presencia. Amén. Y ese eres tú y ese soy yo. Así que movámonos con el que se mueve. Con el que te mueve. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hemos de hacer eso? ¿Por qué necesitamos fijar nuestros ojos en Él? Porque Jesús siempre nos va a llevar a nuevos territorios. Jesús siempre nos va a llevar a nuevos territorios. Jesús siempre nos va a llevar a lugares que no son familiares para nosotros. Jesús siempre nos va a llevar a un lugar nuevo, a un ministerio nuevo, a un terreno nuevo para conquistar, a una nueva plantación, a una nueva célula, lo que sea. Pero Dios siempre nos lleva a un lugar nuevo. Por eso es que Él decía, por eso Dios le dijo a Josué, que fijen sus ojos en el arca, porque este camino por el que van a pasar, nunca han pasado por ese camino. Nunca han pasado por ese camino. Por eso es necesario que mi presencia le guíe, que mi presencia le lleve a donde yo quiero que ustedes vayan. Amén. Él siempre, escúchame esto, cuando hemos decidido, cuando tú y yo, como discípulos de Cristo y como iglesia de Cristo, decimos la cruz delante y el mundo atrás, déjame decirte esto, te garantizo con todo lo que hay, que Él te va a llevar a lugares nuevos. Amén. Te garantizo que Él te llevará a lugares nuevos, a lugares en los que naturalmente tú y yo no iríamos. No iríamos. Él va a hablar, Él te va a hablar. Él te va a hablar a tu corazón, a tu vida, de una manera que naturalmente tú no puedes oír. Y Él te va a dejar ver. Él te va a dejar ver. Él va a abrir tus ojos de una manera que en lo natural tú nunca podrías ver. Por eso es importante seguir la presencia del Señor. Por eso es necesario que fijemos nuestros ojos en Él. Hebreos ya lo dice, ¿verdad? Fijemos nuestros ojos en ¿quién? En Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es que hemos de fijar nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Considera el pueblo de Israel, por un momento, considéralo. Para ellos era una experiencia nueva, totalmente nuevo. No sabían por dónde ir, nunca habían estado en ese lugar, no tenían ni idea de cómo iba a ser, no tenían ni idea de cómo avanzar, no sabían cómo iban a conquistar la tierra, no sabían dónde empezar, dónde ir, no sabían nada, no sabían ni qué dirección tomar. Por eso hay que poner nuestros ojos en Jesús. Hay que poner nuestros ojos en Jesús. Para el pueblo de Israel, cuando el arca avanzaba, el pueblo la avanzaba. Para ti y para mí, cuando Cristo avanza, tú avanzas. Cuando Él se mueve, tú te mueves. Donde Él va,
tú vas, ¿verdad? Como iglesia, estamos quizás aquí en esta iglesia, yo sé que están al borde de conquistar un nuevo territorio para el reino de Dios. ¿Tú crees eso? Yo creo, yo lo creo. Y para conquistar ese territorio para la gloria de Dios, hemos de fijar una vez más nuestros ojos en Cristo. Amén. Así que dejemos que sea Dios quien ajusta la agenda. No nosotros, no que Dios se ajuste a nuestra agenda, sino que nosotros nos ajustemos a la agenda de Dios. Que nosotros nos ajustemos a lo que Él quiere. No intentemos resolverlo por nuestra cuenta. No intentemos resolverlo por nuestra habilidad o por lo que tengamos, ¿verdad? Dejamos que el Señor sea nuestra fuente de vida. Dejamos que el Señor sea nuestra fuente de poder. Dejemos que el Señor sea nuestra fuente de guía, ¿verdad? Dejemos que Él sea el viento que sople en la vela de nuestra alma. Amén. Y que sea el fuego en nuestro espíritu, nuestro corazón. Amén. Que Él sea todo lo que Él quiere ser en nosotros. Por lo tanto, obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Déjame decirte algo. Lo que realmente importa en la vida de la iglesia, lo que realmente importa donde tú estás ahora mismo es esto. No importa cuánto tiempo llevará en llegar a donde Dios quiere que tú estés o que yo esté o que estemos como iglesia. Eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es la dirección y lo más importante es el destino. Eso es lo que realmente importa. Pero hay una cosa más que creo que refleja estos versos que hemos leído, ¿verdad? Y es que hemos de respetar la santidad de Dios. Él nos pide que le sigamos. Él pide que pongamos nuestros ojos en el arca, pero Él también pide que respetemos la santidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 4, una vez más. Dice, en la segunda parte, dice, pero entre vosotros y ella, que haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5, santificaos. Santificaos. Hemos de respetar la santidad de Dios. Las instrucciones de Dios a Josué eran claras. Deja que haya una distancia. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo quiero es que la gente a tu alrededor me vea a mí, no te vea a ti. Que la gente a tu alrededor vea quién es Dios, no que te vea a ti. Por eso hemos de respetar la santidad de Dios, ¿verdad? Hay que respetar quién es Dios. ¿Por qué? Porque la presencia... Iglesia, y esto lo digo con mucho temor, oramos por la presencia de Dios, ¿verdad? Yo quiero ver la presencia de Dios más y más, ¿verdad? Pero nunca hemos de olvidarnos que la presencia de Dios es pura y es santa. Es pura y es santa y no podemos jugar con eso. No juguemos con eso. No juguemos con la santidad de Dios. No juguemos con la pureza de la presencia de Dios. Dios no puede ser contenido en una caja o en un edificio. Eso lo sabemos, ¿verdad? Él no puede ser restringido, ¿verdad? Como he dicho, Él mora en nosotros y Él mora a través de nosotros. Por eso tú y yo somos la representación de la presencia de Dios aquí en este barrio. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Así que consagremos nuestra vida a Jesús. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es que sabiendo de lo que hemos leído, sabiendo que iban a cruzar el río y lo que eso implicaba, y sabiendo que una vez que cruzaran el río iban a enfrentarse, la primera ciudad que se iban a enfrentar era Jericó, una de las ciudades más fortificadas de ese tiempo. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que Josué, como general que era, él podía haber dicho, chicos, venga, preparemos las espadas y preparemos los escudos, preparemos las lanzas, las flechas, los arcos, vamos a preparar esto, lo otro, vamos a hacer escaleras. Él podía haber hecho eso. De hecho, tenía el derecho de hacerlo porque iban a conquistar, ¿verdad? Y prepararse para la guerra. Pero sin embargo, eso no fue lo que dijo. Sin embargo, lo que él dijo fue, santificaos. Porque mañana Dios hará cosas grandes en medio vuestro. En otras palabras, él lo que le dijo fue, preparaos espiritualmente.
preparad vuestro corazón, preparad vuestra mente, preparaos espiritualmente. Déjame parar aquí y quizás quiero retarte en esta mañana. Y yo me reto a mí mismo, ¿verdad? Queremos ver Dios y deseamos que Dios haga cosas grandes, e imaginables, ¿verdad? Queremos que en la voluntad y en el poder de Dios, pues establecer, ver la iglesia creciendo, ver personas, ¿verdad?, viniendo a los pies de Cristo. Queremos todo eso, yo lo deseo, ¿verdad? Pero te reto en esta mañana a que nos preparemos espiritualmente. A que pongamos nuestro corazón en línea con el corazón de Dios. Que pongamos nuestro corazón en línea con el propósito de Dios. Que dejemos que Dios sea el Rey. Que dejemos que Él sea el que esté sentado en el trono. Que dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas como iglesia, pero también como individuos, ¿verdad? La palabra consagrar hoy el día en la cultura que vivimos no es una palabra muy común. De hecho, es una palabra de la que no se habla mucho. De hecho, es una palabra que no se predica mucho. Es una palabra que no se quiere escuchar mucho. ¿Sabes por qué? Porque lo que significa básicamente es yo aparto mi vida completamente para Cristo. Y en un mundo en el que vivimos, y en la cultura en la que vivimos, y en las necesidades que puede que haya en nuestro alrededor, no es tan fácil, pero eso es a lo que Dios nos ha llamado. Es apartar nuestra vida completamente para Él. Es apartarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Es es echar de nuestras vidas todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Es derrocar todos los ídolos que pueden que haya en mi corazón para que Dios se establezca como el Rey. Consagrar nuestras vidas para Cristo. Consagrar nuestras vidas para Él. ¿Sabes? Cuando yo deseo tener una noche con mi esposa Abby, lo que hago normalmente, si es algo que podemos hacer y podemos permitirnos, es que yo llamo con antelación, si vamos a tener una cena, yo llamo con antelación al restaurante y hago una reserva de una mesa, ¿verdad? Y cuando llego a ese restaurante esa noche o esa tarde o cuando sea, yo doy mi nombre y quien sea quien esté en la puerta me lleva directamente a la mesa. Y yo no sé si aquí pasa igual, pero en España normalmente hay una señal que dice reservado. Reservado. ¿Y sabes qué es lo curioso? Mientras nosotros estemos en esa mesa está exclusivamente reservada para nosotros. Nadie puede movernos, nadie puede quitarnos, nadie más puede venir a sentarse y comer ahí. Porque esa mesa ha sido reservada para nosotros. Igual es con tu vida. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Él te toca, cuando Él te transforma, cuando Él da la vida del cielo en tu vida pasa a ser reservada para Él. Tu vida es reservada para Él. Eso quiere decir que no le perteneces a nadie más, sino a Él. Eso quiere decir que nadie más tiene derecho de sentarse en esa mesa, solo Cristo. Nadie más tiene derecho de gobernar, solo Cristo. Y eso es lo que Él nos pide, que reservemos nuestra vida para Él, ¿verdad? Que nos consagremos a Él. Que le digamos, Dios mío, mi vida está reservada exclusivamente para ti. Mi vida está exclusivamente reservada para ti. Y hay algo más que quiero compartir, y es que lo último que vemos, una de las cosas más, que hay mucho más, pero quiero dejarte con esto, lo que vemos al final de este capítulo es esto, que para ir de donde tú estás a donde Dios quiere llevarte, tienes que mojarte los pies. Tienes que mojarte los pies. No hay otra forma. Hemos de mojarnos los pies. Y para mí que esa es la parte más fascinante de la historia, ¿verdad? Y por eso quiero rápidamente leerla una vez más. Y dice en el versículo 14, o a partir del versículo 14, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, escucha, y los pies de los sacerdotes
que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ¿qué fue lo que pasó? Las aguas que venían de arriba se detuvieron. El cauce del río se detuvo. Se detuvo. Es un milagro de Dios. El cauce se detuvo. La velocidad se detuvo. Así como el pueblo de Israel necesitaba entrar en la tierra de Canaán, necesitaba entrar. La promesa, iglesia, la promesa estaba allí. Pero ellos necesitaban llegar a la promesa. La promesa no iba a venir a ellos. Ellos necesitaban hacer lo que estaba de su mano para llegar a la promesa. Dios lo había establecido todo. Dios había dado la promesa. Dios había marcado la pauta. Le había dicho cómo llegar. Lo único que ellos solo tenían que hacer una cosa. Obediencia. Ellos solo tenían que hacer una cosa. Obediencia. Y poner su fe en acción. Y la fe era mojarse los pies. La promesa no iba a venir a ellos. Ellos tenían que ir a la promesa. Y para poder llegar a esa promesa, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cruzar el río. Cruzar el río. Igualmente tú y yo, individuos como así, iglesia, tenemos un Canaán espiritual. Un Canaán donde encontramos todas las promesas de Dios. Y quiero recordar en esta mañana que las promesas de Dios son el sí y el amén. Es decir, que Él ya las ha dado y ha dicho, sí, te las voy a dar. Pero hay a veces condiciones, ¿verdad? Esas promesas son condicionales. Hay algo que está de nuestra parte a hacer. Ahora, entrar en nuestro Canaán no significa recibir más de Jesús. Significa al contrario, significa Él recibiendo más de ti. Él tomando más de ti. Él poseyendo más de tu vida, ¿verdad? Pero para llegar a lo que Él quiere y tiene preparado para nosotros, hemos de mojarnos los pies. ¿Sabes cuál es la tentación? La tentación es que podemos volvernos atrás, podemos quedarnos o podemos dar ese paso de fe y alcanzar y tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que hay una decisión. Hay una decisión que tú y yo hemos de tomar y el resultado de esa decisión dependerá de lo que tú y yo elijamos hacer. Como individuos, así como iglesia, lo vuelvo a repetir, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y creo que ese plan está en armonía con todo lo que Él quiere hacer con ustedes, con nosotros, como iglesia, aquí, en Europa y hasta el fin del mundo. Yo creo eso con todo mi corazón, pero nunca vamos a conocer el poder de Dios hasta que nos mojemos los pies. Hasta que nos mojemos los pies, ¿verdad? Y esa es una tremenda lección de fe. Déjame decirte algo. ¿Sabes a qué velocidad bajaba el agua por ese río? A 95 kilómetros por hora. Yo no sé lo que eso son en millas, pero eso son aproximadamente 80 millas por hora. ¿Tú sabes lo que es ir en un coche a 80 millas por hora? Eso es una gran velocidad. Pues esa es la velocidad en la que el agua bajaba por ese río. Y aún sabiendo eso, Dios le dijo a los sacerdotes, mójate el pie. ¿Sabes qué? La realidad era esta. La realidad era que por causa de esa velocidad y de la fuerza del agua, el sacerdote al entrar podía haber sido arrastrado por el agua. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Si se jugaban la vida. Se jugaban la vida. En verdad se estaban jugando la vida. Pero Dios había dicho, tú pon tu pie en la orilla que yo hago el resto. Tú mete el pie, tú mójate el pie que yo hago el resto. La realidad era que el río era muy rápido para cruzar, para navegar, para nadar. La realidad era o pongo el pie o me vuelvo atrás. Y yo doy gracias a Dios porque los sacerdotes decidieron poner sus pies en el agua. Y Dios hizo el resto. Y Dios hizo el resto. Y ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Quizás ese es el llamado para algunos de nosotros en esta mañana. Él te está diciendo, mójate los pies. Mójate los pies. Nunca verás, nunca llegarás a obtener, nunca llegarás a ver todo lo que yo tengo para ti, al menos que te mojes los pies. ¿Cuál es el río Jordán que tienes enfrente tuyo hoy?
¿Cuál es el río Jordán que tú tienes enfrente de ti hoy? Yo creo que Dios nos está diciendo en esta mañana, mójate los pies. 3 cosas. Sígueme, santifícate y camina por fe. Esas son las 3 cosas que Él nos está diciendo en esta mañana. Dios tiene grandes cosas y poderosas cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Hoy el Señor nos reta. Pruébame, dice el Señor. Clámame y yo te responderé. Mójate los pies y ve lo que yo haré por ti y para ti. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Lo que aprendemos en Josué, Señor, es para nosotros. Lo que aprendemos de Josué, Señor, así como tú estuviste con ellos, así como, Señor, tú abriste el río Jordán cuando ellos por fe, Señor, decidieron obedecerte, así como tú lo hiciste por ellos. Yo estoy convencido que tú lo harás por nosotros, Señor. Dios mío, yo te ruego que tú, Señor, continúes guiando, Señor, al liderazgo de la iglesia, que tú continúes, Señor, hablando, Señor, al liderazgo de la iglesia, que tú continúes, Señor, formando hombres y mujeres de fe, Señor, que obedezcan tu palabra, que no la cuestionen, pero que la obedezcan, Señor, y que digan, Señor, heme aquí, que digan, Señor, aquí estoy, que digan, Señor, haz de mí conforme a tu voluntad, que digan, Señor, donde tú me lleves, allí yo iré. Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú, Señor, continúes, Señor, abriendo la provisión del cielo sobre esta iglesia, Señor. Y Padre, y que de la abundancia, Dios mío, de la abundancia del tesoro del cielo, Señor, esta iglesia camine. Gracias, Dios mío, por lo que tú tienes preparado, por lo que vas a hacer. Gracias por el impacto que va a causar, Señor, el remanente en esta vecindad y mucho más allá, Señor. Gracias por todas esas células que se van a abrir, Señor. Gracias, Señor, por las decisiones que se van a tomar, Señor. Gracias por las personas que van a venir a conocer a Cristo por medio de esas decisiones, Señor, de obediencia y de hombres y mujeres que dicen, yo estoy dispuesto a mojarme los pies. Así que, Señor, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Porque bueno eres y porque para siempre tu misericordia es, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor.